Hola, ¿qué tal a todos, familias, usuarios y personas en general que nos ven el día de hoy? Este es un nuevo episodio de nuestro podcast Voces en Terapia. Entonces, nuestro tema del día de hoy, respecto a nuestro tema ya acostumbrado, todo lo que respecta a adicciones en general y su tratamiento, pues el día de hoy nos toca el tema de reinserción social, un tema de suma importancia en el proceso de tratamiento de una problemática de adicción entre sus diversas fases, entre tantas fases que conlleva el tratamiento en adicciones, pues una de tantas muy importante es esta reinserción. ¿Qué implica la reinserción social? ¿Qué implica la reinserción a la familia, la reinserción a la comunidad? ¿Y cómo es que se vive este proceso de las dos partes, ¿no? Desde nosotros como terapeutas y orientadores en el tema, pero también las personas que atraviesan este proceso de reinserción o reintegración o de readaptación a un nuevo estilo de vida, el día de hoy ya sin el uso de sustancias. Entonces, para este fin me acompaña la consejera en adicciones Isabel, que me va a apoyar en complementar ideas, en llegar a un punto específico de información que sea útil para todos ustedes. Y nuestra invitada especial del día de hoy, Jos, que nos va a compartir su experiencia en cómo ella ha vivido estos procesos tanto de internamiento como de reinserción entre sus otras fases que conlleva todo este tratamiento. Entonces, pues me gustaría comenzar con este punto de partida, con esta idea. Una persona que consume sustancias, que consume ya de manera perjudicial, problemática, adictiva o dependiente, pues primeramente se le excluye, ¿sí? Desde el momento en que le adjudicamos esta denominación o ese término de adicto, alcohólico, etcétera, ya adquiere una etiqueta. Desde que adquiere esta etiqueta derivada a su comportamiento en sociedad, pues ya se le está excluyendo. Al excluírsele, presenta una serie de problemáticas que van a requerir de atención, van a requerir de tratamiento. Entonces, primeramente se le excluye, se le trata para posteriormente reinsertarlo o reintegrarlo a sociedad. Entonces, en esta experiencia, quien guste comenzar, Isabel, Jos, alguien que guste aportar una idea o complementar esta apertura, madrina Isabel. Claro que sí, Diego, gracias. Bueno, pues hablando de reinserción social, ¿verdad? A integrarse nuevamente a la sociedad después de que tienen un tratamiento, ¿verdad? En una clínica de rehabilitación. Pues cuando salen es volverse a integrar, ¿verdad?, a la familia y a los mismos patrones que hay en la familia. Porque el adicto, ¿verdad?, como lo decías tú, porque el enfermo, porque la persona, el paciente, como le queramos llamar, ¿verdad?, es una persona que nunca ha sabido integrarse, que siempre ha sido así como que apartado, como que aislado, por la misma situación, ¿verdad?, de su adicción. Y cuando tiene un tratamiento, pues lógicamente se pierde totalmente de toda la sociedad y está teniendo otras ideas, otra forma de pensar, otra forma de vivir. Y cuando sale la persona de su internamiento y vuelve a integrarse, ya sea a su trabajo, ¿verdad?, ya sea a la escuela, con su familia, entonces ahí vuelve a encontrar los mismos patrones de conducta, ¿sí? Y cuando aparecen esos mismos patrones de conducta y que los empieza a ver la persona, fíjate que ahí es una parte bien importante de que muchas personas que salen del internamiento vuelven a reincidir cuando pasa eso, porque si en este tratamiento siempre se ha dicho que el paciente
va a una recuperación, a una rehabilitación, pero la familia tiene que estar en una reeducación, porque realmente educación en las adicciones no la tienen las familias. Y ocupamos también nosotros, como en Clínica Promesas de Vida, que también les damos todas esas sesiones a lo que son los padres de familia. Muy bien, Isabel. Algo que me llama a mí la atención es que primeramente el individuo o la persona se excluye de la sociedad, se excluye de la familia, se excluye del área laboral, de pareja, etcétera, debido a su consumo. Cuando la persona empieza a consumir ya de manera o a nivel dependiente, pues toda su vida, todo su entorno, todos sus esfuerzos giran alrededor de la sustancia. Todo lo que hace es para la sustancia, sí, para continuar en consumo. Entonces todos estos esfuerzos primero lo excluyen de la sociedad y luego, bueno, ya si el problema crece, hay que intervenir o hacer algo por la persona y se le vuelve a excluir. ¿Dónde? En internamiento, que para fines de nosotros como terapeutas en adicciones lo denominamos internamiento en modalidad residencial. O sea, que ahí viven en el lugar y hay que aportarles todas las herramientas y recursos necesarios para que dirijan toda su atención a su persona, a su tratamiento, a su recuperación. Pero siguen excluidos, porque en internamiento no hay trabajo, no hay pareja, no hay familia, no hay dinero, no hay celular, no hay nada. Así es. Y dicen los usuarios o los pacientes, es que ¿por qué me quitan todo? Porque todo eso que te hemos quitado te distrae de tu propia persona y lo que necesitas es poner atención a tu persona. En esta experiencia y a lo que hemos comentado hasta este punto, Jos, ¿qué te gustaría aportar? ¿Tú cómo has vivido esta parte de internarte, de terminar un tratamiento y de esforzarte, de sumar esfuerzos para reintegrarte a lo exterior, a lo social, a lo que te espera después de un internamiento? Claro, mira, Diego, a mí me ofrecieron la ayuda a mis papás. Claramente, pues yo no quería, me negué a eso, pero pues yo sabía que negándome pues, no iba a conseguir que ellos no me internaran, ¿verdad? Si llega el momento en el que me internan, y para mí fue algo nuevo y realmente yo no lo veía venir y llegar y tener que adaptarme a estar ahí, tener que adaptarme a cambiar todos mis malos hábitos, porque como persona adicta es obvio que traía muchos malos hábitos. Prácticamente mi día se me basaba en estar consumiendo, no me importaba nada más que no fuera que estar consumiendo, a tal grado de no importarme si dañaba a mi familia, ¿no? Uh-huh. Si les llegaba a robar, porque lo llegué a hacer, les robé en cantidades fuertes, me endeudaba para seguir consumiendo. Pero, ¿sabes? Sobre todo, nunca me di cuenta del daño que me estaba haciendo a mí misma. Yo decía que el estar consumiendo para mí era la manera en la que me sentía tranquila. Me comencé a aislar de mi familia porque yo decía que ellos no me apoyaban, que siempre me atacaban cuando me decían que dejara de consumir. Y siempre me refugiaba en mis amigos. Decía que mis amigos sí me entendían, que mis amigos siempre iban a estar para mí cuando mi familia no lo hacía. Pero hoy que estoy de este lado, después de cruzar mi tratamiento, me doy cuenta que esas personas que yo consideraba mis amigos, pues solamente estaban porque les invitaba, ¿no? Porque les invitaba a las cervezas, porque les invitaba una botella. Y me doy cuenta también que las personas que siempre estuvieron para mí fueron mi familia. Que el hecho de que ellos me dijeran que no tomara o que no me juntara con ciertas amistades era por algo que ellos veían, ¿no? Que yo no lograba ver por el estado en el que estaba. Porque a mí me internan en agosto y yo ya tenía 3-4 meses que consumía diario. Desde las 6 de la mañana hasta las 11-12 de la noche. Sí. Y cuando no tenía pues ya dinero para consumir, era cuando iba y le robaba a mis papás, cuando intenté vender cosas, empeñé también los anillos de mis papás. Y cuando salí de mi tratamiento, la verdad se me hizo muy complicado adaptarme a la sociedad.
demasiado porque me señalaban. Todas las personas me señalaban. Mira, ahí va la anexada. En la anexada no pudo sola. Y se siente feo, la verdad, se siente feo el hecho de ver cómo las personas te juzgan, ¿no? De no saber lo que uno está viviendo por dentro, ¿no? Porque yo hasta que estuve en el internamiento entendí que me alcoholizaba de tal manera para evadir mi realidad. Claro. Para evadir problemáticas que traía tanto con mi familia, con mi pareja, en la escuela, porque la escuela la descuidé bastante. Dejé de asistir a clases por irme a consumir, o iba, pero iba cruda. Entonces no estaba dando el tamaño en mi carrera, y hoy la verdad quiero retomar todo eso, ¿no? Todo eso que dejé, porque se me está haciendo bonita la manera en la que estoy viendo el mundo ahora, de que ya sé que no es necesario tener una bebida o una sustancia para poder disfrutar de las personas o del momento. Hoy, gracias a Dios, puedo disfrutar de mi familia, del hecho de que volví a trabajar a la clínica. Me da mucha tranquilidad y mucha paz ver cómo puedo yo ayudar en el proceso de las demás personas. Claro, mencionabas el estigma, ¿no?, que carga la mujer, que se vuelve más terrible, o así lo quiere ver la sociedad. Pero esto nos demuestra que esta es una enfermedad, o es un problema que no distingue sexo, no distingue posición social, no distingue educación, no distingue niveles de ningún tipo. Es un problema, es una enfermedad que cuando llega hay que hacer algo al respecto. Otra cosa que mencionaba yo, es bien padre, bien interesante. El adicto o el alcohólico en consumo piensa que nadie lo ve, que nadie se da cuenta, pero todo su círculo alrededor de él se da cuenta de lo que está pasando, porque las conductas en específico de alguien que está en consumo constante, como lo mencionabas, todo el día, casi todos los días, es tan evidente, ¿no? En sociedad, yo siempre he pensado que este problema radica en que la persona se volvió ineficiente, ¿verdad? O se volvió incapaz de cumplir o de complementar todos estos estándares sociales esperados. La sociedad es exigente, es muy exigente, va muy rápido. Hay mucho estrés, hay mucho trabajo, hay muchas deudas, etcétera. Y va tan rápido que justo eso es lo que espera la sociedad de nosotros. Que tengas un trabajo, que tengas una pareja, que te compres o te rentes una casa, que compres el coche. Cosas tan básicas que con esfuerzo se logran, claro, pero que al adicto le cuesta. Y ese es como el énfasis del tema de reinserción social. Le cuesta mucho trabajo. Es casi para él imposible. ¿Y dónde notamos este esfuerzo o esta dificultad que vive la persona? Pues que el proceso de reinserción social puede también convertirse en un factor o en un riesgo de recaída. Así es. Por las exigencias que implica el proceso en general, todo completo. Dice la persona en rehabilitación, es que es mucho, es que no puedo, sí, o ya busqué trabajo y no encuentro, o quiero tener una pareja y nadie me pela. Sí. Entonces ponemos atención en cosas que de momento no son de prioridad. Claro. Y otro tema importante, madrina, para que me ayude a complementarlo, las metas, ¿no? Que en adicciones las trabajamos a corto, mediano y largo plazo. La persona en rehabilitación quiere todo de inmediato, quiere todo rápido. Hay una problemática en la persona de no estar dispuesta a enfrentar o a vivir el proceso, como una receta de cocina, no la puedo adelantar. Claro. Lleva su tiempo, su temperatura, sus momentos, sus ingredientes, y debo entonces de ser muy paciente para no quebrantarme en el proceso y volverme a sentir insuficiente o volverme a sentir inútil, ¿verdad? El alcoholismo y la drogadicción también es una enfermedad donde predomina la sensación de inutilidad o de insuficiencia. Así es. Hay que ir en búsqueda de la suficiencia y del sentirme útil para que en este proceso de reinserción, que suele ser complejo, no se convierta, o sea, algo que es bueno, no se convierta en algo que pueda volverme a llevar a una situación riesgosa que me vuelva a colocar en un riesgo de consumir de vuelta. ¿Verdad, Isabel? Claro que sí.
Fíjate que hay algo bien importante, por eso en el programa, ¿verdad?, de AA nos habla de que nosotros los que tenemos una adicción tenemos que ser tolerantes a la frustración, ¿sí? O sea, tolerar eso que a veces me siento frustrada, ¿verdad? Porque no llego a la expectativa que mi papá, mi mamá, mis hermanos esperan de mí, ¿sí? Porque si se llega a una adicción, ya se hablaba, es porque no cumplí las expectativas que pidieron de mí, ¿sí? Cuando vamos creciendo, nos van pidiendo precisamente esas cosas. Y tienes que estudiar, y tienes que tener esta carrera, y tú tienes que ser igual que tu papá, y tú tienes que estudiar, ¿verdad? Entonces son las cosas que se van viendo dentro del rol familiar, dentro de la familia, ¿verdad? Del sistema familiar. Y cuando el niño, el adolescente no cumple esas expectativas de papá, de mamá, entonces se siente frustrado y siente que falló. Sí, siente que falló y que no pudo, entonces se siente avergonzado porque no pudo cumplir esas expectativas de mamá, de papá, se siente que no es querido porque no las cumplió. Entonces, lógicamente van creciendo con eso en su mente. Y cuando ya están más grandes, de que se sienten tan frustrados, se sienten tan derrotados, y sienten que no cumplen y no siguen cumpliendo esas expectativas de papás, entonces es cuando entra el consumo. Claro, lo que mencionabas hace un momento, la reeducación familiar. Exacto. En terapia yo le he dicho a las familias, no le pida algo a sus hijos que no le va a poder dar. Claro. El típico caso del papá que le dice al hijo, es que quiero que seas ingeniero. Señor, pídale otra cosa, no le pida que sea ingeniero porque él no le va a dar eso. Claro, no le gusta. El error es mayor en la persona que pide algo que no va a obtener. Claro. Hijo, mi hijo me dijo que es gay y ya le dije que él debe de estar con una mujer. Él debe, sí. Señor, su hijo no le va a dar eso. Él ha hecho una elección, una preferencia sexual. Pídale otra cosa, pídale algo distinto porque eso no se lo va a dar. Claro. Entonces el error mayor no está en el hijo con lo que hace o no hace, sino con el nivel de exigencia que yo como papá o mamá puedo caer en un error, en una equivocación de solicitarle algo a mi hijo que no tiene por qué dármelo. Si lo que voy a procurar es una educación basada en inspirarlo, en que se descubra a sí mismo, en que haga cosas que le guste, que ame, claro, para que sea eficiente y se sienta útil y no inútil e insuficiente, entonces mi exigencia como padre no va a inspirar un motivador favorable, sino que va a inspirar momentos críticos en la persona que pueden estar fomentando o impulsando. O sea, yo como padre puedo ayudarle a impulsar, claro, a que consuma. Sí. Entonces, yo lo he leído en manuales de consejería de adicciones, sí, que dicen que la enfermedad del alcoholismo o la drogadicción no es una enfermedad propia de la persona, del usuario o del paciente, es una enfermedad familiar, donde nadie es culpable, pero todos hemos aportado algo, todos hemos sumado ahí algo para que el problema adictivo salga a relucir en mi hijo o en mi hija que está batallando con un problema de consumo, y que entonces yo voy a empezar a evaluar en cómo acompañarlo, en cómo apoyarlo, y es donde nace pues la idea, ¿no? De si lo internamos, si la internamos. ¿Y ya será ahora? ¿Es tiempo? ¿Esperamos más o ya ahorita? Y casi siempre esperamos a momentos ya muy críticos. Sí. Ya hasta que chocó el carro y a veces no. O ya hasta que lo golpearon y a veces no. A veces esperan a acumular más. Sí. O ya hasta que atentó contra su vida. Inclusive o ya hasta que los grupos delictivos los andan buscando y les da miedo. Y tal parece que más lo hacen por guardarlos que por verdaderamente apoyarlos. Claro. ¿Ibas a agregar algo, Isabel? Sí, fíjate que ahorita escuchándote, cómo hay ocasiones en que la persona enferma, ¿verdad? O de trastorno de consumo, de cualquier consumo, tiene a veces que llegar
ya sea al hospital o a la cárcel. Y aún así, Diego, aún con esas experiencias, nuevamente vuelven a consumir. Sí. Claro. O sea, es tan fuerte la enfermedad, por eso se dice que es una enfermedad progresiva y mortal, ¿sí? Que siempre va creciendo. Y es una enfermedad astuta, desconcertante y poderosa, ¿sí? O sea, ese es el tamaño de la enfermedad. Por eso es de que cómo te puedes explicar que la persona con una adicción llega a problemas súper severos que inclusive a veces no se pueden ni mencionar aquí. Y dice la literatura, ningún poder humano puede destruirla, ¿no? Por eso es que hay un cambio, por eso es que decías al principio, ¿no? Por eso se ocupa un internamiento alejado de todo para que tú veas tu vida, lo que estás haciendo, cómo lo has estado haciendo, por qué lo has estado haciendo. Y algo también muy importante que comentaste es sobre la familia, ¿no? Cuando exigen más de lo que pueden dar los hijos, ¿sí? Y muchas veces, Diego, lo exigen los papás porque en los papás existe algo que se llama vergüenza, ¿sí? Okay. O sea, papá, mamá, me da vergüenza tener a mi hijo adicto. ¿Y qué va a decir la sociedad? ¿Y cómo le voy a explicar a la sociedad que mi hijo es adicto? O sea, lo ven algo extremadamente fuera de lo real, de lo común. Pero cuando la familia empieza a darse cuenta que la familia contribuye, sí, ahorita lo decías, no es particularmente de él, de la persona, sino que influye mucho la familia, ¿sí? Y por eso hablabas también de que cuando regresan y se integran nuevamente, el papá le exige mucho más, ¿verdad? Para que ahora sí, para que a la sociedad vean que mi hijo se recuperó y que ya es otro. Pero no es otro, sino que quieren que sea nuevamente lo que el papá y la mamá dicen, ¿sí? Y muchas veces le empiezan a exigir, pero no para que mi hijo esté bien, sino es también la enfermedad de la familia, claro. ¿sí? Y ahí es donde también pues viene una reeducación con la familia para poderle decir y enseñar también a la familia a caminar en medio de las adicciones. Claro, hay un síntoma que yo siempre trabajo con mis pacientes cuando ya están a punto de terminar o de salir de su tratamiento. Hay algo que me gusta llamarle hipervigilancia. Uh-huh. De entre tantas cosas que hay que considerar a la hora de la reinserción, de salir, porque recordemos que la reinserción puede ser a la sociedad, a la familia o a un ámbito laboral. Les digo, bueno, ahora viene la parte difícil. Esta era la parte cómoda, la del tratamiento. ¿Por qué es cómoda? Porque ponemos todas las herramientas y recursos a disposición del paciente en alimentación, medicación, un lugar donde dormir, actividades terapéuticas, actividades físicas, ¿no? Etcétera. Es la parte cómoda. Estás atendiendo, te estás dando a ti tratamiento y mucho. Bueno, ahora que ya casi estás por irte, te vas a enfrentar a un síntoma que detonan las familias de hipervigilancia. Si antes te vigilaban a este nivel, ahora te van a vigilar así. Y debes de ser consciente, trabajar y elevar tu grado de tolerancia, lo que decías, madrina, porque difícilmente te van a entender o van a dar crédito o voz y voto a las palabras del hijo que va saliendo. ¿Qué es la hipervigilancia? Pues a dónde vas, o bien o no vas, no sales, a qué horas llegas, qué andas haciendo, por qué cierras la puerta, te tardaste mucho en el baño, quién te habló, ya estás contactando a las personas que contactabas en el pasado, ¿verdad? Y ya te andan buscando. ¿Tú, te tocó algo de esto, Hoyos? Sí, fíjate que sí, Diego, mi psicólogo había tocado ese tema antes de salir con mi mamá y pues le dio como sugerencia, ¿verdad? Que no me tuviera así muy vigilada,
porque pues iba a detonar en mí una serie de emociones negativas, ¿no? Que si no sabía controlarlas, pues iba a terminar explotando. Y pues fue caso omiso, la verdad, porque salí y me dijeron, no sales, no vas a salir a ningún lado. Tajantemente. El único lugar a donde vas a poder ir va a ser a tu grupo. Y ellos iban y me llevaban. Ellos me llevaban, me recogían y era prácticamente para todo lo que salía. Iba a la tienda, mamá, voy a la tienda, no te tardes. Y si veían que ya me tardaba, mandaban a mis sobrinos a buscarme. Claro. Entonces para mí sí llegó a ser frustrante porque dije, quiero hacer las cosas distintas. Pero dentro de mí yo sabía que ellos no me tenían la confianza para hacerlas. Entonces así fue pasando el tiempo y también como sugerencia, mi psicólogo me dijo que borrara todo lo de mi celular, ¿verdad? O sea, formatearlo. Y claro, no lo hice en el momento, lo hice un día después y de ahí estaban atrás de mí. Y es que tienes que hacerlo porque si no vas a volver a lo mismo, vas a tener a los mismos contactos con los que te alcoholizabas. Y sí fue así, prácticamente fue así, hasta que mi mamá dijo, ¿sabes qué? Te esté vigilando o no, si quieres tomar lo vas a hacer. Dijo, claro, no voy a estarme yo desgastando por ti si tú no quieres cambiar. Y sí me quedé sorprendida, ¿no? Y hasta cierto punto me quedé más tranquila, porque sentía que yo ya podía realizar mis actividades con mayor libertad, pero con ese miedo de que yo sabía que podía recaer. Claro. Que podía recaer porque ahorita que tocaron ese tema, ¿no? De que los papás exigen mucho del hijo, me tocó, la verdad me tocó porque mi papá está muy empeñado en que yo estudie arquitectura, cuando a mí la verdad no me gusta, no me llama la atención. Tuve 2 intentos de estudiar 2 carreras para darle gusto a mis papás, para llenar sus expectativas. Y yo no me di cuenta que yo me estaba perdiendo en el camino por llenar expectativas de ellos. Expectativas que desde niña me han exigido demasiado, han sido muy demandantes en calificaciones. Claro. Entonces empezó esa comparación nuevamente, ¿no? De tus hermanos sí y tú no, y tus hermanas sí y tú no. Y es frustrante la verdad. Y por ese lado, yo estoy tratando de llevar las cosas a lo que a mí me gusten, ¿no? Ahora claro, sí que no estarles pues dando el gusto a ellos, sino dándomelo a mí, porque la que ya viví un proceso fui yo, y bien me lo dijeron, la que va con ideas diferentes eres tú, tu familia sí va a seguir con las mismas ideas que tenían. Sí. Y con eso me quedó claro de la vigilancia, de la vigilancia que estaban atrás de mí, y para todo mandaban a mi sobrina al cuarto para ver qué estaba haciendo. Y es frustrante, la verdad es frustrante, pero por un lado traté de entenderlos, traté de entender que se quedaron con ese miedo, ¿no? Ese miedo de que volviera a consumir y de un momento a otro ya estuviera agresiva, porque así era como me ponía últimamente, agresiva, a quererlos golpear, a querer estar peleando, gritando, cuando no me hacían nada. Claro, cuando estamos tan encima de una persona, cuando solo estamos sobre de ella, la vamos a abrumar o la vamos a frustrar. Cuando estamos tan encima siempre de alguien, lo que vamos a generar a nivel neuroquímico es estrés. O sea, cuando abrumamos a alguien lo estamos estresando. Y un cerebro estresado, o sea, con niveles de cortisol alto en el cerebro, un cerebro estresado no razona, no entiende. Un cerebro estresado reacciona de maneras defensivas. Un cerebro estresado va a estar en modo alerta, va a estar en modo hasta paranoico, y lo que va a pasar allí va a ser una respuesta agresiva, entonces propiciada y generada por ese peso, el ser tan abrumador como padre o como responsable de alguien. En eso lo convierte, ¿no? Hay padres de familia que me dicen, o sea que entonces dejo que haga lo que quiera. Sí. Les digo, no, sí hay que vigilar, mas no invadir. Vigilar sí, invadir no. Si lo invade, lo va a abrumar, lo va a frustrar, lo va a estresar. Y estresado, pues va a ser muy lógico que le conteste grosero o grosera.
Claro. Va a ser muy lógico que si le dijo que no se saliera, se vaya a salir. Entonces hay que buscar adecuadas herramientas de regulación de esa línea delgada de dónde estoy vigilando y dónde ya estoy invadiendo. Les digo, es como en las empresas hay supervisores y el supervisor no está todo el día atrás del empleado, atrás de él a ver cómo hace el trabajo. Claro. Va y lo checa un ratito y luego se va a otra área, ¿no? Con otras personas. Así es. Distribuye sus tiempos, distribuye la atención en otras necesidades o eventos. Entonces quizás por aquí ya hay aquí una herramienta de cómo vigilo sin invadir a mi hijo. Hay espacios o zonas de libertad que se salen del control de mis manos como padre o como madre. Tengo que ir a trabajar, ¿no? No me lo puedo llevar al trabajo a mi hijo. Claro. O bien, mi hijo tiene que ir a su escuela. No voy a estar ahí con él todo el día tomando sus clases en la primaria o en la secundaria, ¿no? O sea, es ilógico. Esas zonas de libertad, de distanciamiento, es donde, bueno, debemos de aprender cada quien a desarrollar nuestra propia independencia de vida y bueno, dejárselo a ver a quién, ¿no? Ya va a radicar mucho en qué creencias que poseamos, porque entonces todo, en esa zona de libertad todo puede pasar. Claro. No hay manera de evitar o de garantizar al 100% que lo que quiero que no pase vaya a pasar. Es un riesgo, es una posibilidad, ¿verdad, madrina? Claro que sí. Fíjate que ahorita mencionaba Jos, ¿no? Esa parte que ya habíamos tocado. Las exigencias en el sentido de que quiere que sea arquitecta, ¿dijiste? Sí. Sí, y dices, es algo que no me gusta, que no me agrada, pero quieren que yo lo sea, ¿verdad? Y muchas veces, pues, por agradar lo hacemos, ¿verdad? O lo haces y es una parte importante que lleva a una recaída, ¿sí? Y algo también que me llama la atención sobre los papás y la familia y los pacientes, ¿verdad? Cuando salen de su internamiento, hay ocasiones en los que los papás ya les tienen preparada una fiesta cuando salen de su internamiento. Y fíjate cómo entran en confusión los pacientes, porque por un lado, ay, mi hijo ya va a salir, qué padre, ¿qué quieres? ¿Quieres una carnita asada? Te hacemos una carnita asada con toda la familia porque ya vas a salir, ¿sí? Entonces los hijos salen, wow, o sea, fue un triunfo, ¿sí? Lo que vine a hacer aquí fue un triunfo de 3 meses o de 6 meses, después de 5, de 10, de 15 o 20 años de adicción, 3 meses ya son un triunfo para mis papás, ¿sí? Entonces llegan y les hacen una carne asada y invitan a todos para que vean el triunfo de su hijo, porque es un triunfo el que ellos digan no ha consumido, pero no ha consumido porque ha estado interno, ¿sí? Entonces cuando salen les hacen esa fiesta y siempre lo comparto porque a mí me ha pasado mucho que hay papás que salen, los pacientes llegan a su casa y les invitan una cerveza en la carne asada, o sea, la misma familia, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Si te están diciendo dentro de su internamiento, no puede beber, no debe beber, no se puede drogar, ayúdenlo, si le pueden ayudar en algo, pues que no haya alcohol en casa, no hay que tener tentación. Parece que les dices a los papás, cuando llegue le invitas una cerveza, ¿no? Y claro. Los papás dicen, es que mi hijo es drogadicto, no es alcohólico, por eso sí puede beber. Cuando les estás diciendo que una adicción lleva a otra y claro. lleva a otra. El consumo de una sustancia siempre va a abrir el panorama para otra adicción, ¿sí? Y esa parte es la que a veces, por eso yo muchas veces les digo a los papás, vengan a sus sesiones, vengan a sus terapias y de verdad que ustedes también tienen una enfermedad, ¿sí? Llamada codependencia o si le quieren llamar coadicción. Claro, volvemos a la cultura y a la información que las familias tienen respecto al problema,
todavía en México hay una resistencia a las familias a informarse, porque piensan que al haber sido mi hijo, mi hermano, mi esposo, mi esposa quien consumió, ellos son los del problema. Él tiene que esforzarse, él tiene que hacer las cosas. Entonces la familia a veces no se ocupa en investigar, en informarse acerca de la problemática que implica para la persona y para la sociedad el problema del alcoholismo o la drogadicción, y debido a esta falta de información pasa lo que comentabas, madrina, que dicen los papás, no, es que si se toma 1 o 2 está bien, para fines clínicos no. Me recordaste el siguiente paso al salir de tratamiento, de forma terapéutica, debemos de hacer extensivo el tratamiento. Hay varias formas de hacer extensivo un tratamiento. Si llegaste por cierto tiempo, pues te invitamos a que extiendas el tiempo para que te trates más, para que regrese a ti mayor conciencia, mayor salud física, claro, mental, del sistema nervioso, etcétera. A mayor tiempo podemos obtener mayores resultados. Pero si no es el caso y sale al tema que nos concierne el día de hoy, que es la reinserción social, ya en un exterior, ya cuando no estás en contención, tras una puerta con llave, el tratamiento debería de ser extensivo en la modalidad de sesiones de seguimiento de abstinencia. Para fines clínicos, este seguimiento de abstinencia debería de durar al menos 12 meses. Los que hayas estado internado, 3 o 6 o 9 o 12 internado, una vez saliendo al exterior, ya debería de haber el compromiso clínico o terapéutico, tanto de paciente como de familia, de realizar estas sesiones extensivas de seguimiento de abstinencia. ¿Cuánto tiempo? Al menos 12 meses. ¿Cómo? Les digo, sí, son 4 seguimientos. Al primer mes hay que hacer el primero, al tercer mes hay que hacer el segundo, al sexto mes el tercero y al 12º mes el cuarto. ¿Cómo? 4 sesiones en un año, no. Vamos a hacer especial énfasis en estas 4 fechas y vamos a hacer un registro de si en estas fechas te has mantenido sobrio, en abstinencia, y qué has ido logrando. ¿Sí? Recordemos otra vez las metas a corto, mediano y largo plazo, que es un tema también muy importante en la reinserción social. A corto plazo, ¿qué voy a hacer de aquí a un año? A mediano plazo, de ese año hasta el tercer año, 2 años más. Y a largo plazo, de 3 años, en fin, ahí ya no hay tope, ya no hay límite. Entonces el proceso es largo. Ya nos estamos empezando a mentalizar a que de entrada voy por el primer año, después del 1 hasta el tercero, y del tercero en adelante, ¿qué espero o deseo realizar de mi vida? Realizar, para sentirme realizado, no exitoso. El éxito, no hay medida para medir el éxito va a la medida de cada uno, pero a esa medida diferente o especial de cada uno acerca del éxito, ¿qué tan realizado te sientes, no? ¿Qué tan realizado te sientes? Y en ese seguimiento de 12 meses es nada, es como las indicaciones que se les dan al enfermo de cáncer, donde los oncólogos le dicen, estas son las indicaciones para el próximo año, los próximos 6 meses. El proceso no es inmediato. Entonces les digo, mira, dentro de este periodo de tiempo, yo creo que el primer mes sí nos vamos a ver cada semana. Del primer mes al tercer mes podemos reducirlo a 15 días. Del tercer al sexto mes lo podemos reducir a cada 21 días. Y del sexto al 12º mes ya tengo cada mes. Te empiezo como a soltar también, a liberar. Claro. Tampoco es mi interés que generes una dependencia al terapeuta. Claro. Debo de inspirar tu independencia. Y bajo cuando somos pacientes, cuando tenemos la calma, la espera de que las cosas se vayan dando, se va dando. Entonces, si el primer proceso de seguimiento de abstinencia es de 12 meses, porque el entorno, amigos, familia, sociedad, tu problema no era el alcohol, era la droga, tómate una. Sí. O en casa, ¿no? No, nada más no te pongas tan borracha, tómate 2 o 3 y ya. Aquí no existe el y ya. Estamos enfrentando una enfermedad seria llamada alcoholismo, drogadicción, que de momento
va a requerir una abstinencia total y seria durante un tiempo muy, muy considerable de tiempo, porque esa certeza nadie la tiene. El mismo programa de Alcohólicos Anónimos dice, solo Dios sabe, ¿no? Sí. Que un día a la vez, solo por hoy, y utiliza todos los recursos y herramientas para que complementes día a día con día. Cuando me dicen los papás, oye, ¿le puedo hacer una fiesta? Digo, sí, pero no saliendo, hágasela al mes. ¿Sí? Los Alcohólicos Anónimos se festejan cada año, los Narcóticos Anónimos se festejan cada mes. Sí. Entonces les digo, pues sí, hágasela, pero no saliendo. Mínimo que cumpla el mes y hace la carne asada del mes que no ha bebido, ¿verdad? Entonces, Jos, comentabas algo, ¿no? Acerca de cómo es el recibimiento de la familia al exterior, que sí hubo cierta vigilancia o hipervigilancia, pero retomando el tema de las metas a corto, mediano y largo plazo, que también concierne a la reinserción. ¿Has diseñado algo? ¿Has esperado algo en conjunto con tus terapeutas? ¿Qué metas hay a corto, mediano, largo plazo? De hoy a un año, vamos a empezar por la de corto plazo. Mira, por la de corto plazo, mi meta fue saldar todas esas deudas, ¿no?, que tengo. Porque quieras o no, sí te absorben todas esas deudas, y yo primero, para estar tranquila conmigo misma, fue mi decisión, dije, mi meta de aquí a un año es liberarme de toda deuda que tenga. Y lo estoy haciendo poco a poco, aunque a veces me frustra porque veo que doy el abono y el interés sube y digo, ay, pero digo, bueno, son consecuencias de mis actos, ¿no? Y tengo que hacerme responsable de todo aquello que yo hice. Entonces, mi meta a corto plazo fue saldar mis deudas, y me mentalicé a un año. Dije, voy a empezar con poquito. Primero dije 1 mes en abstinencia, 2 meses, 3 meses. Mira, justamente hoy cumplo 5 meses en abstinencia. Y se siente bien. Se siente bien porque he recibido el apoyo de mi familia. No te voy a decir que no. Yo salí, y consejeros y psicólogos en la clínica me decían que yo salí en una fecha peligrosa porque salí en diciembre. 24 y 31 no hubo nada de alcohol en mi casa, nada. Y respetando de que yo acababa de salir de un internamiento y que ellos entendían esa parte de que yo iba a estar con la tentación, ¿no? De Claro. quererme tomar una cerveza o una copa. Entonces, conforme van pasando el tiempo, pues hay festividades, ¿no? Que el cumpleaños de un hermano o del sobrino y cosas así. Y hace poquito me tocó estar en el cumpleaños de mi mamá. Le hicieron una comida, le llevaron mariachi y no hubo nada de alcohol. A la semana fue el cumpleaños de 2 de mis hermanas y de mi sobrina, pero en esa ocasión ya no estaba yo. Y ahí ellos sí tomaron la decisión de tomar. Y yo le pregunté a mi mamá que por qué no. O sea, le dije, ¿por qué cuando yo estaba no tomaron? Y ahora sí, y ya me dice, es que lo hicieron por ti. Porque ellos saben que tú todavía estás muy propensa a una recaída. Entonces, quieras o no, en esas metas que yo me estoy proponiendo, mi familia está siendo parte de ellas, porque me están apoyando. Claro, estás en una fase crítica, que como lo acabo de mencionar, los 12 meses posteriores a internamiento son difíciles, son críticos. Sí. Y de acuerdo al seguimiento, se supone que el primer año es el más difícil. Cuando logras un año en abstinencia, vas a tener que hacer un recuento de todo lo que tuviste que hacer para lograr ese año, porque esas herramientas del primer año te van a servir para el segundo y complementar un segundo año en esta construcción, como lo dije al principio, de un estilo de vida sin el uso de ciertas sustancias, llámese el alcohol o drogas. Es un estilo de vida. Es el estilo de vida del que dejó el azúcar. Hay personas que les tienen que diagnosticar diabetes para que dejen el azúcar. Pero hay personas que no tienen diabetes y han decidido dejarla, porque han entendido los riesgos y los daños y afectaciones que produce el azúcar al cuerpo y dicen, le evito, no quiero, o opto por productos light, o quiero cuidarme, aunque no tenga diabetes. Ese es un estilo de vida y se les juzga
se les critica por no tener diabetes y no consumir azúcar. No, hasta se les respeta. Sí. Órale, qué padre, qué fuerza de voluntad, que te cuides, a ver, dame tips, dame consejos. Así es. El alcohólico y el adicto deberían de generar también esta misma convicción de desarrollar un estilo de vida sin alcohol y sin drogas, pero que no pese, que no sea una carga, sino un disfrute, un logro, una celebración de la mejoría que estás propiciando a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma y a la vida en general, ¿no? Cuando cambias desde adentro, repercute en lo de afuera y todo empieza a mejorar y a cambiar. Entonces, en su experiencia, madrina, ¿cómo ha abordado usted estos objetivos o metas cuando la persona empieza a buscar trabajo, pareja, etcétera? Pedir perdón, ¿será recomendable ir a pedir perdón de inmediato o no? Pues no, en mi experiencia no. Claro. Porque en algún momento he visto que piden perdón, salen muy eufóricos, ¿verdad? Y ya cambié y me arrepiento y todo ese rollo. Llegan y perdóname, mamá, perdóname, y a todo mundo le piden perdón, y a los hijos, cuando tienen hijos, ¿verdad? Y pasan a veces 3 días, Diego, 3 días y ya están consumiendo, ya se les olvidó el perdón que pidieron. Claro. ¿Sí? O sea, entonces por eso ese tema de las metas, yo siempre, la primer meta a corto plazo, siempre les digo, debe de ser tu abstinencia. Esa es tu meta a corto plazo. O sea, porque si llegas y, no, es que a corto plazo es irme a inscribir a la escuela. Te estás olvidando por completo del primer objetivo, que es no consumir hoy sustancias adictivas. O sea, te estás olvidando por completo. Esa debe de ser tu primer meta, ¿sí? O sea, tener aquí y ser consciente de lo que quieres lograr. Y si quiero lograr terminar una carrera, bueno, entonces lo que tengo que hacer es no consumir, porque ya me di cuenta que el consumo me alejó de mi carrera, ¿sí? Me alejó de amistades buenas y positivas que yo tenía, ¿sí? Me alejó de esas personas que en algún momento me inspiraron, porque todos los que de alguna manera hemos consumido alcohol o sustancias adictivas, siempre nos alejamos de las personas que realmente nos pueden inspirar a algo mejor en la vida, ¿sí? Y estamos en nuestro núcleo, que son personas que también son adictas. Y son con las personas que nosotros empezamos a interactuar, porque no tenemos otro tema más que la adicción, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu primer meta? Pues tu primer meta debe de estar aquí, de que hoy es mi meta a corto plazo. Hoy no consumo. Claro, hay que hacer como una especie de lista de prioridades. Exactamente. Donde a veces la prioridad no es ir a pedir perdón de inmediato, que para fines del programa de Alcohólicos Anónimos está hasta el 9º paso. Así es. O sea, ya es casi de los últimos, Sí, si no es que el último. O sea, requiere de un grado emocional complejo, un grado de conciencia elevado, un grado de manejo emocional muy interesante, espiritual, o sea, un grado espiritual avanzado para plantártele frente a otro ser humano y ser lo suficientemente claro, específico, concreto y directo para lo que vas. Así es. Porque en ese intento de ir a pedir disculpas o perdón o de reparar daños, hace rato hablabas de la reparación de daños, Jus, pagar deudas. Pagar deudas es una reparación de un daño. Y el mismo programa lo marca, sí, ¿no? Las faltas más sencillas, por así decirlo, relativamente de reparar son las económicas. ¿Sí? Lo económico es, pues, trabaja y paga, ¿no? Ahí hay otros eventos de mayor relevancia y complejidad que reparar, como el pedir perdón o no pedirlo. Hay circunstancias donde ya no hay ni que pedirlo, pero no es algo sencillo hacer todo esto de lo que se ha hablado el día de hoy una vez saliendo
o terminando la fase de contención de tratamiento. Terminando la fase de contención de tratamiento, porque el tratamiento no ha terminado. El tratamiento es constante, el tratamiento continúa. Hay que ir a terapia con tu psicólogo, hay que ir a grupos de ayuda mutua, hay que hablar con el padrino, la madrina, hay que evitar lugares, eventos, pero no es para siempre. En lo que aprendes y generas un nuevo estilo de vida sin el uso de sustancias. Al principio sí requiere de un acompañamiento muy cercano y muy específico, pero al tiempo hay que tener la suficiente paciencia de que al tiempo vamos a generar esas herramientas, esa madurez donde ya no tengan que vigilarnos, que invadirnos, que estar atrás de siempre. Y es algo que trabajo con mis pacientes, ¿no? Así va a ser por ahora. Claro. ¿Cuánto? Pues déjalo al menos durante el seguimiento, un año, así, un año, como si durara mucho un año, ¿no? Sí. El tiempo cada vez se pasa más rápido y con la conciencia de un nuevo estilo de vida sin el uso de sustancias, pues la vida y el tiempo se disfrutan más. Y cuando disfrutas algo, pues se acaba bien rápido, ¿no? Sí. Es como un viaje que te gustó mucho y de repente, ya se acabó, ya pasó la semana de viaje, ¿verdad? Entonces, como últimos 4 puntos que deberían de desarrollarse en internamiento, en tratamiento y luego en la reinserción, hay 4 puntos específicos. Si gustan apoyarme con cualquier idea que tengan acerca de estos 4 puntos. El primero es generar independencia económica. Generar independencia económica. La segunda, la autoadministración de los recursos disponibles. Este punto es bien importante. Yo trabajo mucho con mis pacientes. Acostúmbrate a vivir con lo que hay y no con lo que no hay. No, es que sí conseguí chamba, pero me pagan bien poquito. Híjole, te las vas a tener que arreglar con eso, por ahora. Mucho dinero para una persona que apenas sale de tratamiento también puede significar un riesgo, ¿no? Como dicen los alcohólicos, que dinero en manos de tontos es dinamita, ¿no? Entonces debe de aprender a arreglárselas con lo que hay en esa autoadministración de los recursos disponibles. Después, la autonomía personal, ser autónomo, dirigirme bajo mis propios valores y decisiones, pero sin afectar a otros ni a mí mismo. Es la autonomía personal. Y la constitución de un hogar propio. O sea, debo de ver por mi propio lugar de vivienda, de donde esté cómodo, a gusto, haciendo lo que ya respecta a mi vida y no dependiendo del hogar o de alguien más. Entonces, rápidamente, independencia económica, autoadministración de los recursos disponibles, autonomía personal y la constitución de un hogar propio. Esos son los 4 puntos fundamentales en una reinserción social. ¿Qué opinan acerca de alguno de estos 4? Pues ahorita que lees los 4, Diego, los 4 para mi ver, van a un punto: la independencia. Sí, porque en todos te menciona que es por ti y para ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ti, para que tú estés bien? Hacer que el dinero que tienes, que el dinero que llega a tus manos, organizarlo, ¿verdad? Administrarlo, para que eso sea lo que gastas. Porque el enfermo, si tiene 20 pesos o tiene 3,000 pesos, quiere gastar 6,000. Tiene 20 pesos y quiere gastar 50. Y es ilógico. Y cuando no los tienes, es cuando vas y consigues. Es que lo necesito, ¿sí? Y cuando no te administras con lo que tienes, tanto tiempo, trabajo, dinero, no hay una mala administración, y toda mala administración va a la quiebra, ¿verdad? Incluyendo nuestras emociones. Entonces, esa parte es la que, si hablamos del dinero, pues sí tengo que darme cuenta cuánto es lo que tengo, para qué lo voy a ocupar. ¿Sí? Si tengo 20 pesos y debo 5,000 pesos, bueno, pues de esos 20 voy a pagarte 2 pesos a la semana. No puedo ahorita darte más.
pero sí tengo la voluntad de pagarte. Claro. ¿Sí? Entonces, esa parte es bien importante porque a todo paciente, todo con un trastorno de consumo, es muy extremista, demasiado extremista. Entonces, si no tiene dinero, siempre le va a pegar en el ego el dinero. Siempre. ¿Sí? Claro. Más que otra cosa, es el dinero. Entonces, cuando no se tiene, porque con el dinero puedes hacer, puedes ir, bailar, invitar, o sea, todo. Y si no lo tienes, empieza una frustración muy fuerte. ¿Sí? Claro. Adelante. Hasta no aprender a vivir con poco en el presente, va a llegar mucho en el futuro. Ese es un requisito. Para que llegue más en el futuro, tienes que aprender a vivir con lo que hay, arreglártelas con lo que tienes en el presente. ¿Alguna otra idea, Jos, Fíjate para finalizar? Que algo muy importante y se ve desde el internamiento es la administración, ¿no? El simplemente hecho de la tiendita. Administrarla para que te dure de viernes a viernes. Es algo increíble que para un adicto es completamente difícil. Se le echan en un día. Sí. Bueno. O sea, en menos de un día, no sé, la tiendita te la entregan a las 12 y a las 3 de la tarde ya no tienes nada. Entonces me llegó a pasar, la verdad me llegó a pasar, a pesar de que yo decía que no me gustaban los dulces y cosas así, me pasó. Mi primer mes así fue, hasta que con ayuda de mi consejera me ayudó a administrarme y de ahí empecé a tomar un poco más de conciencia. Al punto de que llegué de que a la próxima tiendita yo todavía tenía de mi tiendita anterior y así fue juntando y esto me ha ayudado para después de mi proceso. ¿Por Claro. qué? Porque me doy cuenta de que solo debo de comprar lo que necesito, no lo que se me antoje, porque yo era muy, ay, se me antojó esto, lo voy a comprar. O a veces unos tenis de 3,000, 4,000 pesos y no tenía el dinero, pero a fuerzas lo quería y era cuando me endeudaba. Entonces yo no sabía vivir con lo que tenía, quería vivir con más. Y hoy me doy cuenta, con la ayuda de la madrina Isabel, que ella me dijo que viera como un regalo lo que me están pagando, como algo extra. Entonces lo empecé a ver de esa manera y me ha servido, ¿no? Porque ya no me estoy quejando de la cantidad. Digo, bueno, tengo esto, separo lo de mis deudas, lo de mis pasajes, lo que ocupo para, pues, de aseo personal, en cuanto a comida, para ya no quitarle a mi mamá, ¿no? Porque yo tenía eso de que iba a Lagos en mi día de descanso y ay, le voy a quitar unas galletas y me voy a llevar fruta de aquí de la casa y me voy a llevar yogures de aquí de la casa o el shampoo y todo, ¿no? De recién que salí así estaba. Ya hasta Sí que sabe dije, Dios. ya hasta que dije, no, así nunca voy a poder lograr mi independencia, aunque me cueste desprenderme de mi dinero, ¿no? Para comprar algo que yo sé que claramente está en la casa de mi mamá. Dije, no, tengo que hacerlo. Entonces ya cada vez que voy a mi pueblo, trato de ver qué es lo que me falta y comprarlo y administrarlo. Claro. Muy bien, Jos, pues el día de hoy hemos tratado de hablar de la experiencia, ¿no? O sea, no de definirlo como tal, pero sí de nuestras experiencias como usuarios y como terapeutas acerca de cómo observamos que sí le cuesta trabajo al individuo. Sí es un proceso complejo. Tan complejo es que se presenta el evento de recaída, ¿no? Sí, constante. ¿Por qué? Porque no pudo reintegrarse, no pudo volver. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este nuevo episodio de nuestro podcast Voces en Terapia. Gracias, Jos. Gracias, madrina Isabel. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.